C. Pisarenko. Por cuanto, todo el registro histórico se puede resumir como una lucha geopolítica gigante y todas las guerras importantes de alcance internacional siempre y para siempre se han librado por valores geopolíticos y culturales en conflicto, es decir, entre poderes telúricos, basados en tierra, y talasocráticos, basados en el mar, poderes, y no sobre la raza, religión o credo, todo lo cual solo ha servido como tapadera o fachada falsa de los objetivos geopolíticos culturales reales de los combatientes para despertar efectivamente las emociones de las masas dóciles y así movilizarlas para la guerra, y, por cuanto, hay dos principales rivales civilizacionales en este mundo, la Tierra. Países euroasiáticos con base, históricamente dentro del gran espacio del Imperio Ruso y la antigua Unión Soviética, y Estados Unidos con base en el mar, el campeón indiscutible de la civilización liberal anglosajona, mientras que el primero representa todo lo que es tradicional y, sin embargo, también progresista, premoderno y futurista. Multipolar y justo, este último representa todo lo que es antitradicional, moderno, liberal, capitalista, unipolar, explotador, atrasado y decadente, y, considerando, que el eurasianismo respalda plenamente el concepto de un orden mundial multipolar compuesto por una variedad diversa de actividades productivas y autónomas. Suficientes regiones que mantengan sus propias identidades etnoculturales únicas dentro de sus respectivas esferas civilizatorias de influencia, y, por cuanto, el eurasianismo se opone con vehemencia al liberalismo y al concepto pervertido de una sociedad mundial liberal unipolar compuesta por individuos sin raíces, es decir, el tipo de sociedad mundial globalista promovida por las élites de poder atlantistas, angloamericanas, y, por cuanto nosotros, los eurasianistas, consideramos que la globalización liberal unipolar es el peor mal absoluto y la mayor amenaza existencial para todas las personas vivas del planeta simplemente porque los procesos hipergenocidas de la globalización privan a naciones enteras, pueblos y culturas de su derecho inherente a seguir sus propias formas de vida tradicionales y únicas, independientemente del control estadounidense. En otras palabras, reconocemos que la globalización es un esquema genocida sigiloso y altamente especializado que, a diferencia de todos los demás sistemas de genocidio, despoja a pueblos enteros de sus verdaderas identidades y, por lo tanto, cancela, sí, extermina la dignidad etnocultural inherente de cada segmento precioso e insustituible de la humanidad. La globalización es, por lo tanto, un ataque a la verdadera autonomía, ya que la verdadera autonomía solo puede existir dentro de un contexto multipolar. Y por lo tanto es una afrenta a la dignidad colectiva de toda la humanidad, y, mientras que, el eurasianismo es una ideología no solo para aquellos pueblos que históricamente han habitado el continente euroasiático, sino para toda la gente de la Tierra porque, en el sentido más básico, el eurasianismo se define como una visión del mundo que se esfuerza por crear un mundo multipolar de máxima autonomía, no solo políticamente y económica, sino también cultural, étnica, espiritualmente, etc., para todas las muchas regiones y esferas civilizatorias del planeta. Por lo tanto, la misión euroasiática fundamental en el siglo XXI es destruir la hegemonía mundial atlantista unipolar y coordinar y promover todas las muchas fuerzas que se oponen a la misión atlantista unipolar de la globalización, es decir, la liberalización total de todo el planeta, y, por cuanto, para coordinar y promover las fuerzas antiatlantistas, el movimiento euroasiático debe trabajar hacia la creación de una alianza revolucionaria global de diversos individuos, grupos y estados, es decir, una coalición internacional de fuerzas políticas, que sin embargo están totalmente unidas en su convicción de que la hegemonía liberal estadounidense, es decir, el atlantismo, es el mayor mal del mundo actual, y, por cuanto, nosotros, los eurasianistas, somos nacionalistas en la medida en que creemos en la idea de determinación para todos los pueblos y razas en el sentido orgánico colectivo etnocultural histórico, que considera al individuo como una parte orgánica de toda la civilización a la que está vinculado, en oposición al concepto inorgánico liberal individualista del yo nacional determinación a través del Estado-nación.
que no tiene en cuenta la dimensión civilizatoria de la historia y, por lo tanto, considera que las naciones y los pueblos no son más que colecciones continuamente cambiantes de individuos dispares y totalmente atomizados, y, por cuanto, no somos un partido nacional bolchevique. Ya que el bolchevismo nacional es una filosofía completamente diferente que se desarrolló a partir de la ideología de la tercera posición del siglo XX junto con tendencias similares de nacionalismo izquierdista, como el strasserismo. Esto no quiere decir que el eurasianismo no comparta ciertas creencias en común con el bolchevismo nacional. Solo que los dos no son idénticos y que tienen orígenes diferentes, y, por cuanto, es cierto que el pensamiento eurasianista del siglo XX se desarrolló en forma paralela a la tercera posición y de hecho fue influenciado por varias corrientes de la tercera posición. El origen espiritual o esencia del eurasianismo es, sin embargo, mucho más antiguo, concebido como idea en un pasado remoto, nacida de la perenne lucha geopolítica entre los pueblos telúricos de las estepas y selvas del norte por un lado, y los pueblos del mar por el otro, y entrando en plena madurez cultural con el nacimiento de la propia civilización rusa, marcada por la unión histórica entre los pueblos de las estepas y los bosques del norte, mitad mítico, mitad histórico. El eurasianismo es al menos tan antiguo como el primer conflicto que surgió entre un poder telúrico, basado en tierra, y un poder talasocrático, basado en el mar, y, por cuanto, no somos hitlerianos y, además, es imposible que los verdaderos nacionalistas rusos sean mezquinos chauvinistas nacionales o hitlerianos simplemente porque la nuestra es una patria y civilización euroasiática que siempre ha sido multinacional, multicultural y multiconfesional. Por lo tanto, celebramos el hecho de que el Ejército Rojo solo fácilmente derrotó a Hitler, liberando así al gran pueblo ruso de los males gemelos del chauvinismo nacional hitleriano y el trotskismo capitalista financiero, o, como ahora se conoce a este último, globalización. Reconocemos además que ambos lados de este fundamentalmente anti. La dialéctica hegeliana euroasiática estuvo, y continúa estando, respaldada por el mismo poder adinerado atlantista, angloamericano, y, por lo tanto, juntos, causaron la mayor cantidad de muertes que le sucedieron a un solo pueblo, es decir, los rusos, en cualquier momento en el registro histórico, y, por cuanto, las obras euroasiáticas de Alexander Dugin encarnan la totalidad de nuestra cosmovisión euroasiática, es decir, nuestra ideología, que no es ni liberal ni conservadora, ni de izquierda ni de derecha, ni fascista ni comunista, una ideología que no es ninguna de estas cosas y sin embargo todas estas cosas, en efecto. El eurasianismo es una ideología que reemplaza y trasciende el espectro político por completo. El eurasianismo es el alfa, habiendo existido desde el principio del pasado primordial de la humanidad, y sin embargo también es el omega, es decir, la cuarta teoría política. Una alternativa mucho mejor a las primeras tres ideologías políticas de la Edad Moderna, esbozadas así: 1. El liberalismo, que promueve las ideas de los derechos individuales, los derechos de las minorías y el gobierno del dinero, y por lo tanto niega el valor colectivo de la humanidad en estas bases. 2. El marxismo, que le da sentido al mundo solo en términos de clase, y niega el valor inherente de toda la humanidad sobre esta base solamente. Y 3. El fascismo, que enmarca su argumento solo en términos de raza o nación, por lo tanto, niega abiertamente el colectivo valor de la humanidad. No hace falta decir que el eurasianismo se basa en un enfoque mucho más crítico y, de hecho, metafísico para comprender el mundo. El eurasianismo respeta a toda la humanidad y sus diversas manifestaciones, una filosofía basada sobre todo en el concepto de identidad profunda o personas como existencia, en terminología heideggeriana, que se puede resumir en la siguiente palabra: Dasein. Así, el eurasianismo constituye una Weltanschauung espiritual, étnica, cultural, política, social, histórica, económica y ética que abarca todos los aspectos de la existencia humana y que, junto con la ortodoxia rusa, heredera natural de Rodnoveri, ilumina la totalidad, es decir, ambas mitades, del alma rusa / eurasiática, un alma que es al mismo tiempo masculina solar tradicionalista y femenina lunar comunista, y, mientras que
Reconocemos el hecho de que la segunda y tercera teorías políticas, marxismo y fascismo, son ideologías muertas y han estado muertas durante muchas décadas, que fueron asesinadas no solo políticamente o en el campo de batalla, sino también en la mente de todos los inteligentes seres humanos racionales, simplemente porque tanto el marxismo como el fascismo son igualmente incapaces de resolver los problemas complejos y multifacéticos que afectan la vida de las personas tanto en la era moderna como en la posmoderna, y mientras que reconocemos el hecho de que el liberalismo, o la primera teoría política, es hoy la última ideología modernista que queda de importancia internacional, el único vencedor de la segunda y la tercera teoría, sí que, a través de su tendencia agresiva hacia la homogeneización política, económica y cultural de todas las sociedades humanas. El liberalismo constituye la mayor amenaza para la supervivencia etnocultural de todos los pueblos de la Tierra, y, por cuanto, reconocemos el hecho adicional de que el liberalismo es una filosofía inorgánica totalmente fuera de contacto con la naturaleza y el orden natural de las cosas, una ideología totalmente obsesionada con tres principios inorgánicos anti. Principios tradicionales: 1. Los derechos del individuo. 2. La protección de la minoría de la mayoría hasta el punto en que la minoría se convierte en una clase dirigente favorecida que anula los intereses colectivos de la mayoría, es decir, la antítesis total de la verdadera democracia. Y 3. La explotación capitalista de todos los recursos y pueblos de la Tierra hasta el punto de la destrucción global, y, por cuanto, la civilización rusa eurasiática constituye el bastión más fuerte del tradicionalismo en el mundo de hoy, como el principal antiatlántico o antiamérica del mundo. Y es por tanto la mayor contramedida para contrarrestar la hegemonía mundial unipolar de la potencia liberal atlantista, y, considerando que creemos que el pueblo ruso ha jugado, colectivamente, un papel único y positivo a lo largo de la historia como la vanguardia cultural, histórica y militar de la gran civilización euroasiática, cuyas fronteras corresponden aproximadamente a las del antiguo Imperio Ruso y la URSS. Como estudiosos competentes de la historia y la política entendemos que solo el pueblo ruso ha sido capaz de defender a los muchos y diversos pueblos de Eureitza de sus más graves amenazas externas. Solo el pueblo ruso ha sido lo suficientemente viril como para liberar a todos los euroasiáticos de los innumerables esquemas genocidas de Oriente y Occidente, tanto de los poderes telúricos, basados en tierra, como de los poderes talasocráticos, basados en el mar, de los poderes nacionales arios y no arios, chauvinistas por igual. Por lo tanto, buscamos fomentar y aumentar el papel dominante de Rusia en los asuntos mundiales por todos los medios posibles, y, considerando que la historia ha sido falsificada deliberadamente a lo largo de los siglos por las élites liberales occidentales para asociar falsamente al pueblo ruso y su civilización con la barbarie y la brutalidad abyectas, cuando en realidad es así. Llamada civilización occidental, es decir, romano-germánica, que ha mostrado constantemente estos atributos negativos a lo largo de la historia, desde la época de las cruzadas hasta la era colonial de genocidio y esclavitud masiva, hasta la época de las dos guerras mundiales llevadas a cabo en nombre del nacionalismo liberal. Y finalmente a nuestra propia era posmoderna de neocolonialismo impuesto por Occidente y guerra sin fin, todo en nombre de la globalización, y, por cuanto, el eurasianismo apoya el concepto tradicional de la historia cíclica tal como lo elucida el gran erudito Nikolai Danilevsky, 1822 a 1885, que existe un ciclo orgánico y rítmico en el cosmos, es decir, time and space, y por lo tanto fundamentalmente no está de acuerdo con el concepto occidental lineal del tiempo, y, mientras que, toda una generación de eruditos rusos de una amplia variedad de disciplinas está ahora encontrando la verdad relacionada con los primeros orígenes del pueblo ruso, particularmente que el pueblo ruso comparte un origen hiperbóreo ártico/polar, o lo que correctamente podría considerarse un euroasiático primordial, es decir, Urano, origen, que se remonta mucho más allá de la fundación de la primera ciudad aria en suelo ruso, Arkaim, en aproximadamente 2000 AC. De hecho, varios eruditos incluso han postulado que el gran pueblo ruso es anterior a los antiguos arios, y que es de los antiguos rusos de donde se derivan todos los demás grupos etnoculturales lingüísticos arios, es decir, indoeuropeos.
Por lo tanto, es un completo absurdo creer, como lo hacen los historiadores occidentales chauvinistas, que los antiguos pueblos eslavos surgieron repentina y espontáneamente de las ciénagas de Europa del Este en algún momento después de la caída del Imperio Romano Occidental, y mientras que Occidente y Oriente tienen valores culturales diferentes en la medida en que ambos están alejados de la cultura raíz original rusa hiperbórea eurasiática, no dipolar, y por cuanto, es Occidente el que está voluntariamente más distante del centro tradicionalista euroasiático, habiéndose rebelado totalmente contra su propio origen, y por lo tanto es Occidente el que está experimentando la mayor cantidad de decadencia sociocultural en el mundo de hoy, y mientras que un resultado directo de la rebelión total de Occidente contra el centro tradicionalista euroasiático es el racismo desenfrenado y la explotación capitalista que Occidente ha exhibido durante al menos los últimos cientos de años, desde el comienzo de su explotación colonial basada en el mar de los no europeos hasta su explotación continua de inmigrantes no europeos, y considerando que la larga marcha de la historia, desde nuestras primeras raíces hiperbóreas hasta el día de hoy, confirma que solo el pueblo ruso posee la pureza espiritual y cultural, y por lo tanto la virilidad colectiva requerida para producir un futuro Estado euroasiático vinculante y supra unión nacional para aquellos que tradicionalmente han compuesto los pueblos de Yureicha, un Estado que siempre tendrá en mente sus mejores intereses colectivos, y por cuanto, el nombre oficial de esta unión supranacional será para siempre, la Unión Euroasiática, o simplemente Yureicha, y por cuanto, la ciudad capital de Yureicha será para siempre, Moscú, y por cuanto, el idioma oficial de comunicación entre todos los Estados miembros de la Unión será para siempre, ruso, todos los demás idiomas euroasiáticos recibirán el estatus de minoría oficial, y mientras que el derecho de ciudadanía se reservará solo para aquellos que el Comité Central del Movimiento Euroasiático determine oficialmente que son miembros históricos de la gran civilización euroasiática, en otras palabras, solo los miembros de la etnia eurasítica tradicionalmente reconocida. Las agrupaciones culturales pueden con razón ser consideradas miembros de la gran civilización euroasiática, y solo aquellos de la civilización euroasiática pueden convertirse en ciudadanos del Estado, y mientras que el futuro Estado euroasiático estará fundado y eternamente dirigido por el Comité Central del Movimiento Euroasiático sobre los siguientes principios ideológicos o 6 pilares fundamentales para la protección y expansión de los intereses euroasiáticos en su conjunto. 1. Preservación étnica. 2. Patriarcado, es decir, tradicionalismo sociocultural. 3. Preservación cultural. 4. Alta política geopolítica. 5. Conservación ecológica. 6. Economía integralista. Y considerando que los 6 pilares de la condición de Estado euroasiático se formulan a nivel federal para proteger y preservar la integridad supranacional de la Unión Euroasiática. No están diseñados para interferir en la vida de los diversos grupos étnicos, culturales y sociales que habitan la esfera civilizatoria o el gran espacio de Yureicha, y por cuanto, la gran mayoría de todas las decisiones nacionales se llevarán a cabo localmente a nivel de distrito o región a través de un floreciente sistema de demotia, es decir, autonomías orgánicas localizadas que decidirán sus propios asuntos internos en materia de derecho civil y administrativo, sistema judicial, asuntos culturales, educación, economía local, política local, etc., etc., y mientras que reconocemos el hecho de que la raza/etnicidad es una realidad biológica y no una construcción social como los liberales y los trotskistas afirman tan a menudo, creemos que todas las agrupaciones étnicas y culturales son únicas y están en este planeta por una razón, divina o no. Además creemos que todos los grupos étnicos y culturales son dignos de ser preservados. Y por eso ni defendemos ni creemos en la supuesta superioridad o inferioridad de ninguna población humana, y por cuanto, nos oponemos a cualquier forma de eugenesia ya sea patrocinada por el Estado o iniciada por el sector privado, ya sea que se disfrace de transhumanismo o ingeniería biológica o mejora genética, etc. Todo es lo mismo.
la búsqueda maníaca deliberada de instituir un culto global a la tecnología para destruir la especie humana tal como la conocemos, y mientras que el patriarcado es la única estructura natural de autoridad para la civilización euroasiática y la unidad familiar heterosexual tradicional es la base natural de la sociedad euroasiática que refleja las leyes superiores de la naturaleza y se basa en la unión sacrosanta, es decir, matrimonio, que une a un hombre y una mujer, esposo y esposa, tanto espiritual como físicamente, y así comprendemos plenamente que sin un apuntalamiento patriarcal de la civilización humana no podría haber cosas tales como la cultura, la política, la organización social o la civilización en general, y mientras que la ideología del eurasianismo es tradicional en el sentido sociocultural y progresista en el sentido económico colectivo, nosotros, los eurasianistas, por lo tanto, despreciamos el liberalismo de origen atlantista y el capitalismo financiero, mientras que el liberalismo homogeneiza a todos los pueblos y culturas para que encajen en un molde antitradicional estadounidense, política, cultural y socialmente. El capitalismo financiero, centrado en el mercado de valores parasitario, hace el mismo daño a través de la explotación económica, y, por cuanto, somos un movimiento consciente del medio ambiente dedicado al bienestar ecológico de la Tierra y su gente, por lo tanto, apoyamos un mayor desarrollo e implementación de fuentes de energía renovables verdes. La futura expansión del territorio euroasiático debe basarse en políticas ambientalmente racionales, teniendo en cuenta también todas las posibles consideraciones etnoculturales, y mientras que somos un movimiento popular en el sentido de que apoyamos plenamente los derechos de los trabajadores en todo el mundo y abogamos en su nombre contra las fuerzas decadentes y explotadoras de las finanzas internacionales y la globalización derivadas de los atlantistas, y mientras que somos un movimiento que cree que una economía debe ser la base de los cimientos de una sociedad, y no la piedra angular, para que su gente sea feliz y próspera. Por lo tanto, promovemos una filosofía económica integralista que no es ni fanáticamente socialista ni capitalista, sino más bien una filosofía de clase. Enfoque tradicionalista cooperativo que combina los mejores atributos de ambos sistemas y apoya la opinión de que la economía de cada sociedad debe reflejar con precisión sus tradiciones culturales, sociales y económicas únicas. Por lo tanto, el integralismo ve todas las clases socioeconómicas desde el punto de vista de un orgánico unificado, es decir, integral, todo, cada uno tan importante como el resto, y por lo tanto está totalmente en desacuerdo con el capitalismo de explotación, que solo valora a las grandes empresas, y el marxismo de lucha de clases, que solo valora al proletariado internacional, y, por cuanto, todas las industrias, los recursos y servicios vitales para la salud y el bienestar general del pueblo euroasiático serán nacionalizados inmediatamente después de la fundación del Estado euroasiático, y, por cuanto, el Estado euroasiático se opondrá y prohibirá eternamente cualquier tipo de sistema de mercado de valores y todas las formas de capitalismo financiero, es decir, parasitismo económico, de desarrollarse dentro de las fronteras de la Unión Euroasiática, por lo tanto se resuelve, que por la presente se forma el movimiento euroasiático para traer el infierno al orden mundial atlantista existente mediante la promoción abierta de todas las ideas especificadas en esta plataforma de pensamiento revolucionario tradicionalista. ¡Viva Eurasia! Eurasia sobre todo.